Hola, buenas noches. Mi nombre es Angie Julia Robles Jalaíno, estudiante del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Les voy a dar una pequeña explicación del desarrollo de la tarea. Para eso vamos a explicar primero los tres tipos de exposición. Nos encontramos con la exposición ocupacional, la exposición médica y la exposición al público. ¿Qué significa la exposición ocupacional? Es la exposición recibida por trabajadores en ejercicio de sus funciones, como por ejemplo nos encontramos con los técnicos radiólogos en imágenes diagnósticas. En la exposición médica nos encontramos que es la exposición recibida por paciente en procedimientos diagnósticos o terapéuticos como radiografías, tomografía y radioterapia. Y en la exposición al público nos encontramos que es la exposición a personas no relacionadas con la actividad radiológica. Las fuentes posibles son las emisiones de instalaciones, residuos radiactivos y equipos mal protegidos. Continuamos con la cuarta, que significa diseñar la tabla y consignar los límites de dosis anual equivalente para la exposición ocupacional a nivel nacional. Aquí les doy una pequeña ilustración de cómo está dividido cada uno. En el tejido de órganos, en el cuerpo entero, que es la dosis efectiva, en el cristalino del ojo, en la piel, que es la dosis equivalente promedio en el cual es un área de 1 centímetro cuadrado, y en manos y pies. Continuamos mencionando y explicando la definición y características para la zona controlada y la zona supervisada. En la zona controlada nos encontramos que esta es una área en donde el nivel de exposición a radiación ionizante puede superar un valor significativo de dosis ocupacional o donde se puede aplicar medidas específicas de protección radiológica y seguridad operativa. En sus características se requiere control de acceso para evitar la entrada de personas no autorizadas. Debe contar con la señalización adecuada, lo cual debe indicar el riesgo radiológico y por último, para ello es obligatorio implementar medidas de protección física y operativa como lo son el uso de blindaje, el uso de equipajes de protección personal y el uso de procedimientos de trabajo específicos. Continuamos con la zona supervisada, que es la zona supervisada. Esta es un área en donde los niveles de radiación son menores a los establecidos en una zona controlada, pero donde es necesario supervisar las condiciones radiológicas para así garantizar que no se superen los límites de dosis establecidos para el público o el personal ocupacional. En sus características nos encontramos que no requiere un control estricto, pero a su vez necesita una vigilancia continua. También nos encontramos que se implementan medidas administrativas para el monitoreo que permite mantener la seguridad. Este también puede requerir de señalización, aunque menos restrictiva en comparación con la zona controlada. La dosis esperada para esta área son bajas, sin embargo deben registrarse y por último, en caso de que las condiciones cambien, se convierte en una zona controlada. Bueno, es todo. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Cristian Hoyos, soy estudiante de imágenes diagnósticas y hoy quiero compartirles información que es muy importante de la materia radiología y radioprotección. A continuación les voy a hablar sobre algunos puntos claves que están relacionados con la protección radiológica, especialmente en la radiología pediátrica y en estudios como el PET-CT. En la protección radiológica en radiología pediátrica, lo que vamos a hablar primero es sobre los efectos estocásticos. Estos son los riesgos como el cáncer o las mutaciones genéticas causadas por la exposición a radiación ionizante. Es importante saber que no tienen un umbral preciso y es decir que cualquier cantidad de radiación puede representar un riesgo y ese riesgo lo que va a hacer es aumentar si la dosis también aumenta. Por eso siempre debemos buscar minimizar la exposición y en cuanto a los efectos deterministas, estos sí ocurren cuando la radiación supera cierto umbral. Entre más alta sea la dosis, más grave va a ser el efecto. Algunos ejemplos deterministas son las quemaduras por la radiación, el síndrome de la radiación aguda, cataratas o incluso la esterilidad. También debemos tener en cuenta que los niños tienen un mayor riesgo frente a la radiación que los adultos, ya que sus tejidos están en crecimiento y son mucho más sensibles, ya que ellos tienen muchos más años por delante para que se puedan desarrollar posibles efectos adversos a lo largo del tiempo, como el cáncer. Otro punto muy importante es que las lesiones en la piel o la opacidad del cristalino, es decir, afecciones que vendrían siendo en los ojos, como las cataratas,
y si son efectos deterministas. Estas lesiones se dan cuando se va a superar un umbral de dosis que puede ser, por ejemplo, 2,3 G para quemaduras en la piel o entre 0,5 y 2 G para daño en el cristalino. A continuación, vamos a hablar sobre la protección radiológica en estudios PET-CT. Esta técnica combina la tomografía computarizada y la tomografía por emisión de positrones. No es exclusiva del neurólogo, también lo utilizan los oncólogos y los cardiólogos. Los oncólogos para evaluar el tratamiento de cáncer y los cardiólogos para determinar enfermedades del corazón. El procedimiento lo que va a hacer es inicia con un ayuno previo para tener en cuenta y se evita en el paciente la actividad física intensa. El paciente se le va a administrar un trazador radiactivo llamado fluoro de desoxiglucosa que se acumula en las zonas con alta actividad metabólica como los tumores. Primero se va a realizar un TAP para poder obtener imágenes anatómicas y luego el PET para ver la actividad física. Finalmente lo que vamos a hacer es combinar estas imágenes y una razón clave para combinarla es que estas tecnologías, la tecnología se corrige la atenuación, ya que en el PET se puede ver afectado por la densidad de los tejidos, pero con la tomografía axial computarizada lo que se va a realizar es corregir esa atenuación, lo cual va a mejorar la calidad de la imagen y nos va a permitir una mejor localización de las lesiones o las enfermedades. En cuanto a la protección radiológica, sí hay diferencias importantes con respecto a la medicina nuclear convencional. La energía de los positrones en PET es mucho más alta, por lo que se necesita mucho más blindaje, ropa protectora, contenedores de plomo y un monitoreo que tiene que ser mucho más riguroso. Además de que se le administra el radiofármaco al paciente, el mismo se va a convertir en una fuente de radiación. Lo que vamos a hablar a continuación es del cálculo de la dosis equivalente y la distancia segura. Un ejemplo muy práctico. Si medimos una tasa de dosis de un mSVH a 3 metros con un intensímetro, al reducir la distancia, esa dosis se va a multiplicar. A un metro sería de 9 mSVH, a 40 centímetros sería de 56,25 mSVH y a 20 centímetros la tasa sería de 225 mSVH. Teniendo en cuenta que el límite permitido para los trabajadores es de 20 msv por año, a estas distancias no se cumpliría con el límite, si asumimos que es una exposición continua. Para cumplir con el límite habría que estar a 30 metros de la fuente radioactiva. A continuación, vamos a hablar sobre la protección radiológica en las trabajadoras embarazadas. La protección para las madres gestantes durante el embarazo es muy fundamental. La seguridad de la futura madre y de su bebé es un objetivo que es primordial cuidar. El objetivo principal sería mantener las dosis de radiación que recibe el feto por debajo de 1 mg durante toda la gestación. Es responsabilidad de la trabajadora comunicar su embarazo a la administración de inmediato y a su vez el empleador lo que debe hacer es analizar detalladamente las condiciones de exposición dependiendo del lugar del trabajo para así poder garantizar una seguridad a la madre y a su bebé. Se pueden realizar ajustes en las tareas asignadas o se puede trasladar a la madre a una zona con menor exposición, si es necesario a un puesto sin exposición a la radiación. Algunas áreas pueden ser el área de administración a citas o salas de resonancia magnética, que suelen presentar un riesgo menor de exposición directa. Es importante recordar que la lectura del dosímetro personal que lleva por fuera del delantal plomado puede sobreestimar la dosis que esté realmente recibiendo el feto, por lo cual se va a recomendar usar un dosímetro adicional a la altura del abdomen de la madre. Entonces, la idea cuál es tomar medidas que pueden ser cruciales para poder cuidar el bebé. La idea es que el dosímetro siempre esté a la altura del abdomen. El uso adecuado de elementos de protección también debe ser muy importante, como delantales plomados, protector de tiroides, gafas, además de tener
una distancia prudente para así evitar la fuente de radiación y reducir el tiempo de exposición para que se pueda cuidar a la madre y al futuro bebé. Debemos siempre aplicar el principio ALARA, que es mantener la exposición baja como sea razonablemente alcanzable, y la restricción en la exposición a la radiación no significa que la trabajadora deba dejar de trabajar por completo. El objetivo en sí es garantizar que las condiciones laborales no representen un riesgo de accidente ni de incorporación de materiales radioactivos a su cuerpo, y la legislación en prevención de riesgos materiales de laborales establece medidas que vienen siendo específicas para proteger a las trabajadoras que están en etapa de gestación en entornos laborales con exposición a radiación. La protección radiológica durante el embarazo es un compromiso de absolutamente de todos. La madre debe informar, el empleador debe adaptar y proteger. Son acciones que vienen siendo claves para garantizar un entorno de trabajo seguros para la madre y el bebé. Espero que esta información haya quedado muy clara. Muchísimas gracias por la atención prestada y que tengan un excelente día. Hola, 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 ¿cómo están? Hola, hola. Muy buenas noches, mi nombre es Claudia Blanco, estudiante del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas. Les voy a explicar los puntos que me tocó de esta actividad 4 de la materia de radioprotección. Bueno, entonces dice, con un intensímetro se mide una tasa de dosis absorbida de 0.33 grays por hora a partir de una fuente gamma o metro. Exprese la lectura en sieverts por hora para dosis equivalente y dosis efectiva. Suponiendo que queremos medir en piel, explique el procedimiento. Listo, entonces para convertir la dosis absorbida en dosis equivalente y efectiva, tenemos que considerar el tipo de radiación y tejido el cual se aplica. Para este caso, en específico se menciona que la radiación es gamma y el tejido es la piel. Para la dosis absorbida se tiene una lectura de dosis absorbida 0.33 grays, dosis equivalente se calcula con la fórmula H es igual D por WR, donde D es dosis absorbida, WR es el factor de ponderación de la radiación, en este caso para la radiación gamma es WR igual 1. En este caso H igual 0.33 eh, grays por hora por 1 es igual a 0.33 sieverts por hora. Dosis efectiva se calcula mediante la fórmula E es igual a H por WT, donde H es la dosis equivalente, WT es el valor de ponderación tisular para el órgano o tejido considerado. Para el caso de la piel es WT es igual a 0.01 según la ICRP 103. E es igual a 0.33 sieverts por hora por 0.01 es igual a 0.0033 33 sieverts por hora. Nos da como conclusión el resumen de los valores de dosis absorbida de 0.33 grays por hora, dosis equivalente 0.33 sieverts por hora y dosis efectiva piel 0.0033 sieverts por hora. Se empieza desde la dosis absorbida medida por el intensímetro, se multiplica por el factor de ponderación de radiación WR para obtener la dosis equivalente. Para los rayos gamma, este factor es de 1, por lo que el valor no cambia. Luego se multiplica la dosis equivalente por el factor de ponderación tisular WT para de esta manera obtener la dosis efectiva, que en el caso de la piel es de 0.01, ya que la piel tiene menor riesgo estocástico. Listo, vamos con la siguiente. Dice, cite 10 responsabilidades del tecnólogo en radiodiagnóstico respecto al tema de protección radiológica. La primera, es garantizar el uso correcto de los parámetros técnicos KB y más.
Ejemplo, ajustar el KB y el MAS al mínimo necesario para obtener una imagen diagnóstico sin exponer innecesariamente al paciente. Segundo, verificar el uso adecuado de los dispositivos de protección personal. Ejemplo, colocar delantales, plomados y protectores tiroideos en pacientes cuando corresponda, especialmente en estudios dentales o pediátricos. Aplicar el principio de Alara tan baja como razonable posible. Ejemplo, evitar repeticiones de estudios por errores técnicos, asegurándose de que el paciente esté correctamente posicionado. 4. Colimar de manera adecuada el haz de radiación. Ejemplo, reducir el tamaño del campo irradiado en una radiografía de tórax para no irradiar el abdomen innecesariamente. Quinto, garantizar el uso de marcadores y posicionamiento adecuado. Ejemplo, usar marcadores anatómicos para evitar la confusión en el diagnóstico y evitar repetir exposiciones. 6. Controlar y registrar dosis recibidas por los pacientes. Ejemplo, anotar dosis en los estudios de fluoroscopia prolongada o en pacientes pediátricos con varios estudios. Séptimo, evitar la exposición innecesaria de acompañantes o personal. Ejemplo, solicitar que los acompañantes salgan de la sala durante la exposición o proveerles protección en caso de que sea imprescindible la presencia del acompañante. Octavo, supervisar el buen estado del equipo de rayos X y elementos de protección. Supervisar el buen estado es antes de atender al paciente, ¿no? Ejemplo, revisar periódicamente los delantales plomados para detectar grietas o rupturas que comprometan su efectividad. El noveno, educar al paciente sobre el procedimiento y su seguridad. Siempre debemos educar muy bien al paciente y explicarles a qué vamos a estar expuestos. Ejemplo, informar al paciente embarazada sobre los riesgos y la posibilidad de posponer el estudio si no es urgente. Décimo, aplicar protocolos específicos para pacientes embarazadas o niños. Ejemplo, utilizar técnicas pediátricas de dosis reducidas y mayor control en las áreas irradiadas en niños. 11. En la práctica, como un tecnólogo debe aplicar los principios de protección radiológica en radiodiagnóstico y medicina nuclear. Explique y cite ejemplos. En la práctica de un tecnólogo en radiodiagnóstico y medicina nuclear se deben aplicar los principios fundamentales de protección radiológica, justificación, optimización, al ARA y la limitación de la dosis, adaptándonos según el tipo de procedimiento y paciente. Justificación del procedimiento. Realizar el estudio solo si está médicamente indicado y sus beneficios superan los riesgos, como por ejemplo no realizar una tomografía a un niño si con una radiografía simple es suficiente para el diagnóstico. Es decir, debemos de minimizar siempre los riesgos y más que todo a los niños. Optimización del principio de Lara. Usar la menor cantidad de radiación posible para obtener imágenes de alta calidad. Por ejemplo, en radiodiagnóstico, para una radiografía de columna lumbar, reducir el campo de radiación únicamente en el campo de interés y ajustar los parámetros según las características del paciente. En medicina nuclear, administrar la menor cantidad efectiva de radiofármaco para el estudio, como por ejemplo una dosis pediátrica ajustada con el peso. Limitación de la dosis. Asegurar que las dosis recibidas por el personal y el público no excedan los límites establecidos por la normativa, como por ejemplo en radiodiagnóstico el tecnólogo se coloca detrás de la barrera plomada durante la exposición y revisa su dosímetro mensual. En medicina nuclear se usan pinzas o jeringas con blindaje al manipular radiofármacos para así reducir la exposición directa. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Margarita Morales y les voy a hablar sobre la actividad 4 de radioprotección. La pregunta 1 nos
habla sobre los objetivos de la protección radiológica. Uno es proteger a las personas, justificar las prácticas y optimizar la protección, que son las ARA. El punto 2 nos habla sobre los organismos internacionales y nacionales de radioprotección, unos que son entidades que regulan, supervisan e investigan o asesoran sobre el uso seguro de las radiaciones ionizantes. Esto con el objetivo de proteger a las personas y al medio ambiente. Una de ellas son la OIEA, CIPR, la OMS, la UNCEAR y la NEA. 12. Las respuestas de las preguntas son 12. Es fundamental recibir la cantidad de proyecciones radiográficas cuando sea posible, protegiendo al paciente de la radiación innecesaria sin comprometer el diagnóstico. Para proteger el cristalino se deben aplicar prácticas como el uso de barreras y el principio ALARA. En las fluoroscopias, el tubo de rayo X se debe colocar lo más lejos posible del paciente para reducir las dosis absorbidas. Los estudios como TAR, resonancia y PET pueden realizarse el mismo día, solo si esas están clínicamente justificadas, si una persona debe sujetar a un niño durante un CT y debe usar protección adecuada para evitar la exposición directa. Algunos elementos de protección radiológica son el delantal plomado, los guantes plomados, las gafas plomadas, el dosímetro. Gracias.